Ya vieron en el título, hoy vamos a preparar un pastel con solo 3 ingredientes. Es un pastel maravilloso. Vamos a utilizar únicamente 3 ingredientes para hacer el bizcocho, el jarabe y el merengue. Así que imagínense, un pastel divino, fácil de hacer, delicioso. Y esta receta la aprendí en la secundaria. Imagínense ustedes, hace ya mucho tiempo. Esta receta la aprendí en el taller de cocina de la secundaria y de repente me llegó a la mente porque es muy fácil retenerla. Ustedes ya van a ver por qué. Así que ya sin más vamos con este delicioso pastel con 3 ingredientes nada más. Oiga usted, decorado y el bizcocho y con su jarabito, todo con 3 ingredientes. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal, Fernanda Vergel. Los ingredientes que necesitamos para el bizcocho, como les dije, son únicamente 3. Necesitamos huevos, harina y azúcar. La cantidad es la misma de los 3 ingredientes. Aquí tengo una taza de huevos, una taza de harina y una taza de azúcar. Ustedes, si no tienen tazas medidoras, yo estoy usando estas 3 tazas que son diferentes, pero las 3 son medidoras y tienen la medida estándar, digamos, o sea, es decir, que tengo la misma cantidad en volumen de huevos, de harina y de azúcar. Si no tienen tazas medidoras, pueden utilizar una taza cualquiera que tengan en su casa. Lo importante es que los ingredientes se midan todos con la misma taza. Por ejemplo, tienen que llenar esto de huevo, lo mismo de azúcar y lo mismo de harina, el mismo volumen. Y por ejemplo, aquí yo en mi taza, para completar la taza, utilicé 5 huevos, pero puede ser que los huevos que ustedes estén utilizando sean más pequeños, entonces quizás requieran 6 huevos para completar esta taza, o al contrario, si son muy grandes, con 4 huevos igual y se completa la taza. Y como ingrediente opcional vamos a utilizar limón, la ralladura de limón, puede ser limón o vainilla. Esto es únicamente para darle aroma al bizcocho. La preparación de este pastel es muy rápida, entonces ya tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados centígrados. Miren, ya tengo listos los moldes para hornear. Yo voy a utilizar 2 moldes de 13 centímetros de diámetro. Pueden utilizar un solo molde un poco más grande para toda la preparación. Yo lo voy a hacer en 2 moldes porque voy a hacer el pastel de 2 pisos. Bueno, también ya hay que tenerlo preparado, o sea, engrasado y enharinado. En el fondo de cada molde yo puse un círculo de papel para hornear. Yo siempre hago esto, a pesar de que está engrasado y enharinado, de todos modos le pongo el círculo de papel encerado para que a la hora de desmoldar no tengamos ningún problema. Bueno, esto ya también lo tenemos que tener listo para que inmediatamente que esté la mezcla de pastel podamos verterla aquí en los moldes. Vamos a batir los huevos con el azúcar. Ya van a ver que la preparación de este bizcocho es sumamente sencilla. Miren, en un tazón colocamos los huevos y el azúcar, todos los huevos y todo el azúcar. Estoy utilizando azúcar blanco, azúcar refinada. Esta es la que les recomiendo para este tipo de bizcochos, pero en caso de que no tengan pueden utilizar azúcar estándar, también funciona. Bueno, vamos a batir esto a máxima velocidad con la batidora eléctrica hasta que tengamos una mezcla muy esponjosa, muy aireada, que doble su volumen, y aparte no tenemos que sentir los granitos de azúcar. Ahorita les voy a decir cómo. Hay que esperar a que se disuelva durante el batido. Miren cómo queda la mezcla, bastante clarita, ya dobló su volumen, bueno, más del doble, y está muy esponjosa, muy aireada. Y aparte, algo muy importante es que cuando tomemos un poco de la mezcla entre 2 dedos, le hacemos así y no tenemos que sentir ningún granito de azúcar, o sea, el azúcar ya está completamente disuelta. Vean, aquí no hay nada de azúcar
así cristales de azúcar ya no tiene. Entonces ya está lista este batido de huevos. Ahora lo que voy a integrar es la ralladura de limón, si es que ustedes escogieron limón. También puede ser naranja, ralladura de naranja o extracto de vainilla. Tiene que ser únicamente la parte verde de la piel. No vayan a llevarse lo blanco porque lo blanco de la piel amarga. También vamos a integrar la harina. De ralladura de limón es más o menos una cucharadita de ralladura. Y la harina la vamos a pasar por un colador para cernirla. Y ahora vamos a integrar esto con la batidora, pero sin encenderla, porque con las aspas de la batidora es muy sencillo integrar y no tenemos que usar una espátula y hacerlo en forma envolvente. Miren, con la batidora apagada, con las aspas, vamos a hacer esto. No hay que batir demasiado para que nos quede un bizcocho suave. Entonces así, ya ven que se integra muy bien la harina. Vamos a integrarla bien, que no queden grumos. Suavemente, recuerden que queremos conservar la mayor cantidad de aire que hemos integrado en los huevos porque no estamos utilizando polvos para hornear. Así que este pastel tiene que subir con el aire que integramos en el batido de huevos. Miren, ya se integró perfectamente la harina. Les digo que con las aspas de la batidora, así apagadas, se integra muy rápido y muy fácilmente. Y entonces eso hace que no perdamos aire en la mezcla. Bueno, ahora voy a vaciar la preparación en estos dos moldes, más o menos la mitad en cada molde. Vean qué mezcla tan aireada hemos logrado. Esto es lo que nos va a permitir que el pan esponje. Bueno, más o menos la mitad. Y también les digo, esto lo pueden hacer en un solo molde, obviamente un poco más grande. Bueno, ya que tenemos la mezcla en los moldes, vamos a darles unos ligeros golpes para que se liberen las burbujas que puedan tener abajo. Poquito, Recuerden que queremos conservar la mayor cantidad de aire en la mezcla. Ahí así. Y ahora sí vamos a hornearlos como les dije, a 180 grados centígrados y van a tardar más o menos 30 minutos, tal vez 35, depende. Si hacen toda la mezcla en un solo molde les va a tardar un poco más. Nos vamos a dar cuenta de que ya están listos porque el bizcocho se siente como un colchoncito y cuando introducimos un palillo o un tenedor tiene que salir limpio. En lo que se está horneando nuestro bizcocho, vamos a hacer el merengue y para eso necesitamos claras de huevo. Miren, aquí tengo 4 claras de huevo y de azúcar vamos a utilizar el doble en volumen. Ya vieron, aquí llega hasta acá y por acá. Esa es la medida para hacer un merengue. En esta ocasión vamos a hacer un merengue suizo. Les voy a mostrar cómo se hace. Es un merengue muy fácil y que seguro sale porque sale. En un tazón que tenemos en baño María, el baño María tiene que estar suave, con el fuego suave, no tiene que estar muy alto. Eso es muy importante porque si no se nos van a cocer los huevos. Entonces aquí vamos a colocar el azúcar y las claras de huevo. Y vamos a mezclar, vamos a estar mezclando rápidamente. Recuerden tener el fuego suave para que las claras no se cuajen. Vean cómo aquí ya se me empezó a cuajar de que se me calentó demasiado. Pero miren, si mezclamos rápido se integran fácilmente. Vamos a estar mezclando y vamos a dejarlo aquí en el baño María suave hasta que el azúcar se disuelva por completo. No debemos sentir los granitos de azúcar en la mezcla.
Con este procedimiento, en cuanto se disuelve el azúcar, las claras van a alcanzar una temperatura en las que ya van a estar cocidas, digamos, es decir, que no vamos a correr riesgos por las bacterias que pueda tener el huevo. El huevo o las claras de huevo, a los 60 grados centígrados mueren las bacterias peligrosas como la salmonela y así. Entonces, el huevo a los 60 grados centígrados ya se le mueren esas bacterias peligrosas. Y esto lo logramos con este baño María suave. Vamos a ver si ya se deshizo el azúcar. Vean, ya está calientito y ya no siento absolutamente nada de granitos de azúcar. Ya, esto está listo, ya no se sienten los granitos de azúcar. Entonces inmediatamente lo sacamos de aquí. Y ahora con la batidora eléctrica, con las aspas ya bien limpias, recuerden que lo utilizamos para el bizcocho, tienen que estar bien limpiecitas. Vamos a batir esto hasta que obtengamos un merengue firme, a máxima velocidad. Ya tenemos listo el merengue. ¿Vieron qué fácil fue? Este método de hacer merengue suizo a mí me parece mucho más fácil que el tradicional merengue italiano, que ya saben que es con las claras. Hacemos el azúcar, un caramelo e hirviendo lo vamos añadiendo, batiendo. Bueno, esto es súper fácil, ya lo vieron, no hay pierde, sale porque sale. Y vean el pico que hace, es un merengue bastante firme. Vean qué chulada de merengue. Y además está riquísimo. Y ahora vamos a añadir el jugo de limón del que sacamos la ralladura. Esto es opcional, si quieren su merengue con sabor limón, le vamos a añadir el jugo. Esto es cuando ya tenemos el merengue así ya. Listo, entonces añadimos el jugo de limón. Yo nada más voy a ponerle medio limón porque estos limones están grandes. Entonces más o menos con una cucharada sopera de jugo de limón está bien. Si añadimos más se nos puede hacer un poquito aguado el merengue. Y vamos a batir hasta integrar. Así que fíjense que esto es bastante rápido, no hemos tardado mucho en hacer el merengue y el jarabe se hace también en un santiamén. Bien, en una cacerola, aquí tengo media taza de azúcar, es una taza común, media taza de azúcar que voy a mezclar con media taza de agua. Voy a tomar la misma medida y ahí así. Esto es un jarabe simple. Y aquí lo vamos a dejar con el fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo. Lo dejamos hervir 2 minutitos nada más y vamos a tener nuestro jarabe listo. Miren, el jarabe ya está hirviendo, lleva hirviendo 1 minutito, hirviendo suavecito, Y ya, podemos apagar el fuego, vean, está completamente transparente, el azúcar bien disuelta, este jarabe ya está. Ya están listos los bizcochos. En mi horno tardaron 35 minutos. Recuerden que el tiempo puede variar, depende del horno. Bueno, pues ya están listos y vean, si introducimos un tenedor justo en el centro, tiene que salir completamente limpio. Eso nos indica que está perfectamente cocido. Inmediatamente después de que salieron, hay que pasarles una espátula o un cuchillo y despegarlos por todo alrededor. Que vean, realmente no se pegan, pero siempre es bueno pasar un cuchillo o una espátula. Y así. Y los vamos a dejar enfriar por completo. Vean qué divinos quedaron. Levantaron muy bien y no utilizamos polvos para hornear ni nada de eso. Con el puro aire de los huevos. Están perfectos. Ya están fríos los bizcochos y ahora sí los podemos desmoldar.
Miren qué belleza de bizcochos. Perfectamente hechos, esponjados. Y vean, con el papel para hornear no tuvimos ningún problema para desmoldarlo. El papel quedó aquí en el molde. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Aquí está el papel. Vamos a desmoldar el otro. Sale súper fácil. Miren. Qué chulada. Y miren, como los dos bizcochos quedaron muy parejitos, no va a ser necesario que lo nivele. Por ejemplo, si ustedes pusieron en dos moldes y uno les quedó más alto porque hay más mezcla, entonces con un cuchillo de sierra simplemente van a nivelar para que los dos queden de la misma altura. Pero vean, estos nos quedaron casi perfectos. Ahora lo que voy a hacer es que con un tenedor voy a picarlos, los bizcochos. Esto es para que entre el jarabe. Se siente súper suavecito y si lo tomamos es una nube súper ligerito, o sea, no pesa nada. Vean qué chulada de bizcocho. Con el jarabe que ya tenemos listo, vamos a mojar nuestro pastel con una brocha. Y ahora ya lo voy a decorar, lo voy a rellenar con merengue y a decorarlo. Fíjense el merengue, qué chulada. Vean esto. Es una chulada de merengue. Entonces, sobre uno de los pasteles voy a poner una cantidad generosa. Y ya vieron que para todo el pastel, el merengue, el jarabe, o sea, solo fueron 3 ingredientes: azúcar, huevo y harina. Y ahora voy a colocar el otro bizcocho sobre este. Vean. Hacemos un poquito de presión para que se empareje. Y con el merengue que nos queda voy a cubrirlo. Este merengue quedó perfecto y es ideal precisamente para cubrir pasteles. ¡Ay, míralo! ¡Qué hermoso! Ahora sí, la probadera de este bellísimo pastel. Es un pastel mágico, porque son 3 ingredientes y no tiene levadura, no tiene polvos para hornear, no tiene nada, es increíble. Nada. Y el merengue y todo, o sea, todo se hizo con los 3 ingredientes. Azúcar, huevo y harina. Y algo que estábamos platicando con Fernanda del betún, que sabe a betún de antes. Es un pastel retro, porque el sabor es como los de antes de nuestra infancia. Sí. Vean esto. Esto es un merengue de esos clásicos, merengue de huevo, pero sabe riquísimo. No crean que sabe a huevo o algo así. No, vean esto. Nada. Vean qué rico. Vamos a ver. Es que es increíble. ¿Ya vieron cómo está poroso? El pan quedó increíblemente bien esponjado. De no creerse, que no tiene polvos para hornear ni nada. Oigan, y aparte esto... Este bizcocho lo pueden utilizar perfectamente para el pastel de 3 leches porque es un bizcocho muy poroso y absorbente. Miren esto. También el relleno puede ser ya sea merengue o le pueden poner mermelada, fruta en almíbar. Ándale. Crema batida, lo que sea, pero y este merengue funciona para cubrir cualquier tipo de pastel. Y qué bonito se ve.
Vean la firmeza y cómo dura. Este pastel lo terminamos de hacer y de decorar hace que 4 horas y hasta ahorita estamos haciendo la probadera con el postre. Y vean, no estaba en el refrigerador ni nada. Es maravilloso este merengue, es ideal para cubrir pasteles. Miren, no se cae, no se derrite. El sabor, que es lo más importante, está suculento, está delicioso. Vean, el bizcocho es un bizcocho divino. Quiero que vean esto. Mira, porosísimo. Vean esto, vean el bizcocho. Es una esponjita con el almíbar que le pusimos, el jarabe, se moja ligeramente acá. Esto está buenísimo. El merengue rico. Es el sabor de antes. Es de esos pasteles de antes, de ¿verdad? Las fiestas de cumpleaños. Rico. Qué rico pastel retro. Y con 3 ingredientes nada más. Increíble, no lo puedo creer todavía. Esto está maravilloso. Cuando todavía no existían tanta modernidad en los pasteles. Ajá. Que si crema de esta, que sí. Este betún lo pintaban de colores, ¿no? Este betún acepta perfectamente cualquier tinta. Colorante vegetal comestible, lo acepta muy bien. Lo pueden pintar de rosa, de azul, de morado. No, y ya vieron que no hay falla para hacer este merengue, es súper fácil. Vean esto. Este bizcocho tan sencillo, tan fácil de recordar, 1 taza de huevo, 1 taza de harina y 1 taza de azúcar. Increíble, es magia. Es maravilloso, vean magia, qué rico. Magia. Qué bien. Maravilloso. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, pero sobre todo, señor, señora, no olviden que hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal.